ya lo prometido es deuda. Vamos a ir al Illumine, el festival que les mencioné en el video pasado, y es el último fin de semana que va a estar abierto, entonces hay que aprovechar. Vamos a tener una cena en un restaurante italiano, les mostraré un poquito sobre eso y después nos dirigimos directamente al festival en el Jardín Botánico. ¡Vamos! Bueno, de regreso en la City, estamos ahora aquí, vamos a cenar en un restaurante italiano antes de irnos a Illuminate y está súper teteado, vamos a probar qué tal nos va, está difícil la cosa, pero les mostraré un poquito más de la cena después adelante. ¿Listo? Garlic bread, pan de ajo, tostado, getting dirty. Estamos un poquito aceitosos, esto está grasoso, pero está muy muy bueno. Bueno, ya llegó la comidita, señoras y señores. Vamos a comenzar con la pizza. Esta es la pizza de la casa, Amalfi. Vamos a ver qué tal. Don't drag me. There you go. No está mal, está muy rica. Y ahora viene la pastilla. Dos tipos de pasta, una que es como con prosciutto y chicken y un poquito de vegetales, y la otra es la de la casa. La de la casa es a base de parmesano con pancetta, que es como como una especie de chicharrón, pero más delgadito. Entonces está como bueno, lo puedes ver. Me escondo. Es un tagliatelle. Oh my god. Muy bueno, muy bueno. Porque, a decir verdad, ese tipo de pasta es tan hogareña. Oh, bueno, damas y caballeros, segunda ronda, vamos con la signature de acá de Amalfi, del restaurante. Y en este caso es espagueti. There you go. Espagueti. Vamos a ver qué tal. Está con chile, un poquito de chile. Y creo que tiene también pancetta en este caso. La otra tenía prosciutto y esta tiene pancetta. Nos vamos con toda, vamos a probar. Espero no untarme más para no terminar mi día jodido. It has a kick. It has a kick. Está un poquito picante y fuera de eso le eché un poquito más de chile. Para mi sorpresa, ¡pum! Creo que terminamos por hoy. En términos de comida, en Australia, cuando te hagan una pregunta que tiene que ver si quieres agua, la tap water siempre va a ser gratis. Pero si te vas por la sparkling, te la van a cobrar por derecho. Entonces, yo siempre no soy muy fan de la tap water a menos de que venga con limoncito. Pero sí, de la sparkling water. La sparkling water. Si viene con limón, genial. Pero si no, me voy solo con la tap water. Entonces, tenerlo en cuenta de que te van a cobrar un poquito más si te vas por la sparkling water. A menos de que quieras. Pero si solo quieres agüita normal,
pues más bien para eso pídete una gaseosa, un vinito, una cerveza. Terminando, comentarios finales de este restaurante. Términos generales, bueno. Los precios no son los más costosos, pero la comida es de calidad. Por ejemplo, la pizza tenía el salami, era de muy buena calidad. Se sentía ese saladito que viene en un salami y ese toque picante al final. Estuvo muy bueno por ese lado. Y por otro lado, la que más me gustó fue la pasta Amalfi. Oh, deliciosa, un poquito muy picante, pero si no, no puedes pedir que sea sin picante. Entonces, recomendado. Vamos a irnos ahora, ping, y finalicemos por ahí. Ahorita aquí, comida, ya tenemos las baterías llenas. Como es viernes, podemos ahora sí aventurarnos en Illuminate. Vamos, con toda. Llegando por el río Torrens al estadio de fútbol australiano, tuvimos la fortuna de escuchar la gente animada en pleno partido. Así es, mi gente, amarillo, azul y rojo. Está Colombia presente en el puente principal de la ciudad de Adelaide, cerca al Adelaide Convention Center. Para el evento al cual iba a asistir esa noche me tocó reservar a las 8:30 y por eso estuve caminando por la City hasta que llegué al sitio Resonate donde se estaba haciendo el show. Vamos a que nos registren la entrada y ya podemos ver un poquito cómo está el ambiente. Son las 8:30 de la noche. El evento comienza a las 8:45. Bueno, el show. Hola. Hi. Thank you. Como podéis ver, la noche más que fría está nublada. Tenemos mucha neblina, lo cual lo hace un poquito más misterioso. El ambiente nublado hace que se vea aún mucho más interesante. Me gusta. Pero antes que nada, tengo que ir al baño. Ok, comenzamos explicando de que este evento son 6 estaciones en total. Comenzamos con este show de luces que estaba completamente lleno y la verdad fue espectacular. Se los dejo ahí para que lo contemplen por unos segundos. En esta parte del show en particular pareciera que fuéramos hacia el apocalipsis. Todos íbamos en línea recta hacia la luz. Era realmente visualmente perturbador. Sin embargo, era fácil deleitarse con los cambios de luces, las reflexiones a través de las plantas y recordando que todo este sector y toda esta área del show es el Jardín Botánico de Adelaide. Después de esa intensa introducción, las cosas en las secciones 2 y 3 del show comienzan a bajar un poco de tonalidad y la música comienza a relajar.
Este tipo de ambientes con la armonía de las luces y la música realmente te hace sentir zen, como dirían los japoneses. Y simplemente te dejas deleitar, te dejas inmersar en la experiencia. Resonate, una experiencia del sentido auditivo y visual que se está viviendo aquí en la ciudad de Adelaide por el mes de julio. Estamos en el último fin de semana y he tenido la oportunidad de experimentar estas sensaciones. La verdad ha valido la pena completamente y creería yo que si vienes en invierno, vienes en julio, vale la pena venir. In a time outside of time, in a space that is no place, wait. In the dream that calls you, in the beam of light that reaches through, watch for the moment of clarity. ¿Se has notado los diferentes escenarios que el Jardín Botánico nos ofrece? Para este tipo de eventos ha sido genial y es una de las visiones que tienen para el 2027. Ser pioneros y ser imagen de Adelaide, haciendo hosting de varios de los eventos culturales y de ciencias que se vengan para la región. Otra cosa que te puedo recomendar en este específico lugar es el Museo del Vino, el cual es parte del Jardín Botánico. El museo también tiene uno de los restaurantes que tal vez es el mejor para disfrutar quesos y charcutería. La última sección nos deleita con una fusión con los instrumentos aborígenes australianos que tienen más de miles de años con música contemporánea. Ok, párale orejas a esto. Adelaide tiene un estereotipo de ser la ciudad de los festivales, ¿claro? Entonces, si vas a Melbourne, la conoce como la ciudad de las 4 estaciones. Si vas a Sydney, la conoce como la ciudad de los surfistas. Pero en este caso, como estuvimos en el evento acá de Resonate, que era lo de la función auditiva, visual que les comentaba, pues ahora, pues que vinimos, lo experimentamos, lo sufrimos, lo tuvimos todo en cuenta, pues ya sabes cómo está la cosa. Vale la pena, costó $42 y definitivamente la volaron. Entonces, ¿cómo inició esto? Fue hace 2 años, en 2021, con Moment Factory, que es la empresa que se encarga de hacer de todos los efectos visuales y audiovisuales. Entonces se ha vuelto algo de gustar de los locales y también
tienes que tener en cuenta que si vienes de visitante a la ciudad de Adelaide, vas a siempre encontrar un festival. Todos los meses tienen prácticamente algo. Este es en el mes de julio, así que si vienes a Adelaide, ponlo en tu bucket list. Eso fue todo por hoy, amigos. That's it. Como dicen por acá, se terminó el festival. Son más o menos las 10:30 de la noche. De regreso al carro. Estuvo bueno, me gustó. ¿Qué tal les pareció? Bueno, por hoy no más. Pero sí tenemos una meta semanal, video semanal. Entonces, el próximo será una sorpresa. Este fue una promesa. Entonces, así le quedamos. Un abrazo. Que la pasen bueno. Chao, Lin.